Al filo de la intriga. El majestuoso de la historia, Julio César, y su ascenso al poder. Las figuras de poder de la antigüedad han sido objetos de investigaciones y de análisis profundos, incluso hoy en día. Es fascinante para muchos el cómo estos hombres y en algunos casos mujeres pudieron dominar tantas extensiones de terreno en épocas en donde el más moderno método de comunicación eran los mensajeros a caballo. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Una de esas figuras tan memorables. Un hombre que destacó por un gran talento y que marcó la historia para siempre. Pero como todo, hasta las grandes figuras ven su fin. Y gracias a la misma ambición y astucia de Julio César, él vería llegar su final de forma muy amarga. Conoceremos cómo el talento y la ambición de un solo hombre transformaron la República legendaria de Roma en una detestable dictadura. Las antiguas naciones no solo se caracterizan por la gloria y por el poder. También en sus registros abunda la conspiración, la violencia, la corrupción y muchos más actos degradantes. Por ello y desde muy joven, Julio César tuvo que demostrar ser digno de sobrevivir y capaz de afrontar el mundo corrupto de la política en el Senado romano. Desde su nacimiento en el año 100 hasta cuando cumplió 18 años, en el año 82 a.C., Roma estuvo repleta de oradores, soldados y políticos de gran poder. Y Julio César no era un tonto como para conformarse con un solo camino hacia la cima del éxito. Él quería demostrar que podía destacarse en esas tres áreas de poderío, por lo que se establece en el cargo como alto sacerdote de Júpiter y mantiene un año de nupcias con Cornelia, la hija del político romano Lucio Cornelio Sila. Para esa edad, su familia estaba en una posición comprometedora, relacionados por el matrimonio de su tío, Cayo Mario, quien fue derrotado por Lucio Cornelio Sila durante la previa guerra civil. Mario había sido obligado a capitular su posición para poder sobrevivir y aconsejó a Julio César que abandonara su cargo y se divorciara de Cornelia. Julio César demuestra su gallardía a una edad precoz y se niega a divorciarse, por lo que le queda esperar hasta que su madre consiga el indulto de Sila. Sin embargo, no esperaría el perdón de aquel tirano con los brazos cruzados, por lo que termina uniéndose al ejército y recorriendo Asia al servicio de Roma, demostrando su valor en el campo de batalla como guerrero y como estratega. Se muestra merecedor de respeto al salvar la vida de sus hombres en batalla, por lo que se le otorga la corona civil, la más alta condecoración en el ejército romano. Así aprendió a ganarse la lealtad de los soldados y el respeto de sus superiores. Con la muerte de Sila en el año 78 a.C., se permite a sí mismo desarrollar otra de sus facetas, la de iniciar su carrera como abogado. De esta manera, empieza a destacar por su personalidad carismática, por su voz y por la claridad de sus argumentos como forma de ganarse al pueblo. Julio César usaba la oratoria para ganarse el apoyo de las personas comunes. Mientras que el Senado era dominado por las tensiones entre la élite y los aristócratas. Es así como demostró luchar en contra de la desigualdad, acusando a los más poderosos y ricos de corrupción. No obstante, no se despegó de sus otros intereses. En años posteriores, tiene la oportunidad de aumentar su experiencia militar, dirigiendo defensas hasta Asia Menor y así poder lanzar una contraofensiva. Este sería uno de sus éxitos más grandes, por lo cual se le vería como un héroe. Y luego, sirvió como cuestor de la Hispania Ulterior, ganando experiencia administrativa para enriquecer su vasto conocimiento. En este punto, el ascenso de Julio César es inminente y rápido. Pronto llega a ser edil en el año 65 a.C. Un par de años después se vuelve gran pontífice y posteriormente se le nombra pretor, contrayendo grandes deudas y muchos enemigos. Ante esto, César cae en bancarrota. Necesitaba dinero
y el militar de enorme fortuna, Marco Craso, estaba dispuesto a financiarle, a cambio de que se convierta en su aliado y le consiguiera algunas victorias militares en Hispania. La astucia de Julio César fue tan grande que logró esas victorias. Consiguió botines y así se hizo de dinero para pagarle a sus acreedores, volviendo con fortuna y popularidad a su natal Roma. Para este punto, el Senado tenía miedo de su poder, y mucho más cuando se realiza un pacto secreto que luego se conocería como el primer triunvirato. Aquel sería un doble matrimonio. Pompeyo con Julia, la hija de Julio César, y este con Calpurnia, hija de un aliado de Marco Craso. Esto resultaría en una superpotencia política que atemorizaría al Senado mucho más que antes y obligaría a los contrincantes de Julio César, como Catón, a comprar voluntades e influencias, pero sin éxito, pues Julio César era demasiado astuto, rico y poderoso como para poder detenerlo. Para el año 59 a.C., obtiene la posición de cónsul y con ello se forja una reputación de un hombre implacable, castigando a sus enemigos, pero ganándose el afecto del pueblo. No obstante, sus métodos son tan abusivos que supo que tendría que pagar por ellos al salir del poder. Por ello, se le nombra procónsul de la Galia por 5 años. Otro de los aspectos interesantes de Julio César es que era poseedor de una amplia labia. Sabía embriagar a las masas con sus historias de victoria, sus encuentros con tesoros, y mucho más. Así embelesó a los pueblos y resintió aún más a sus enemigos. Pero una vez más, su tiempo como procónsul se le estaba agotando. Y cuando éste concluyera, los senadores lo esperarían para encarcelarlo. Para este momento, el Senado tenía una oportunidad, pues el triunvirato estaba decayendo. Pompeyo tenía envidia de Julio César y su fidelidad por él se había ido con la muerte de su esposa Julia. Mientras que Craso murió en combate poco después. Así que los senadores aprovecharon y vuelven cónsul a Pompeyo con intenciones de que se vuelva en contra de su aliado. Igualmente, el poder de Julio César no sería tan fácil de derrotar por Pompeyo. En un intento por capturarlo a finales del año 49 a.C., se empieza una guerra inesperada. Para no ser capturado ni entregarse por su cuenta, Julio César reunió a sus tropas y se lanzó en contra de los senadores. El ejército de Hispania de Pompeyo se retiró despavorido. Los soldados de Julio César no eran los típicos centuriones, sino que muchos eran mercenarios, guerreros, asesinos y hombres atroces. Por lo que Pompeyo también huye como su ejército, dejando el camino libre para que Julio César movilizara a sus tropas. La campaña del ejército de Julio César fue rápida y brutal, durando menos de un mes. Se decide ir por su antiguo aliado para evitar que reúna nuevas fuerzas, lo cual logra. Ambos ejércitos se enfrentarían en Farsalia, saliendo victorioso Julio César, por lo que regresa a Roma con orgullo. Pompeyo decide huir a Egipto, pero es traicionado, y el faraón Ptolomeo XIII le presenta su cadáver a Julio César como un tributo. Pero en vez de sentir alivio, rompe en llanto y manda a ejecutar a quienes han matado a su enemigo. Luego de esto, se volvió imparable, sofocando rebeliones de forma rápida y brutal en toda Asia Menor, al mismo tiempo que es elegido en el año 48 a.C. como dictador por un año. Pero sus labores dedicadas a eliminar todo vestigio de la resistencia y oposición conllevaron que el propio Senado lo recompensara nombrándolo dictador por 10 años. Sin ningún miembro de la oposición en su gobierno, solo se enfocaría en saldar la deuda que tenía con su pueblo después de tantos años de guerra y en integrar a todos sus estados en una sola y poderosa nación. Es así como en los 4 años antes de su muerte, Julio César sería alguien distinto. Ya no sería un dictador militar con puño de hierro, sino un estadista y un ingenioso estratega. En ese breve tiempo, sentaría las bases de lo que posteriormente se convertiría en el Sacro Imperio Romano. Sin embargo, pronto el gran Julio César caería. El Senado y la mayoría de las familias aristocráticas de Roma
habían empezado a crear una conspiración para deshacerse de César, debido a que éste adquiría más y más poder. Además, promulgó leyes que daban más poder a los ciudadanos comunes, protegiéndolos a nivel político y económico de las clases sociales más altas. Todo esto hizo que la imagen de César fuese digna de idolatría entre las clases populares, lo cual representaba una amenaza para los intereses de las élites. Entonces en el Senado decidieron asesinarlo. Entre los conspiradores estaba el hijo adoptivo del mismo César, Marco Bruto. Y junto con casi 60 senadores, Bruto fue a matar a aquel que por tanto tiempo lo había cuidado y protegido, como si fuera sangre de su sangre. Lo citaron al foro, con un falso pretexto de tratar de llegar a un acuerdo para solucionar las crisis políticas entre el Senado y el mismo César. Le dieron un papel con una supuesta petición para solucionar los conflictos. Y cuando César comenzó a leer el mensaje, le asestaron un corte en el cuello. Julio César trató de defenderse, pero de inmediato los 60 senadores comenzaron a atacarle. Se dice que César se horrorizó tanto al ver que entre sus asesinos estaba Bruto, que sus últimas palabras fueron: «Tú también, Bruto, hijo mío». Así fue como lo último que César vio fue a su hijo, a una de las cosas que más quería en el mundo, apuñalándolo hasta la muerte. Sin embargo, la sangre de César no fue la única en derramarse. Poco después, Marco Antonio, Lépido y el futuro emperador Augusto expulsaron de Roma a Bruto y a los cabecillas del plan asesino. Luego, publicaron una serie de nombres de familias elitistas y de los senadores que se supo habían participado en la conspiración. Se les persiguió y aniquiló. Una por una, las cabezas de los magnicidas fueron entregadas al nuevo gobierno a cambio de una recompensa. Purgada toda Roma, se libraron batallas en Grecia, donde murió el traidor de Bruto. Y a pesar de que su muerte fue un acto de traición y cobardía por parte de los magnicidas, el legado de estos murió cuando sus cabezas se cortaron. Por el contrario, el legado de Julio César perdura hasta hoy en día, pues sin él, el Imperio Romano no hubiese alcanzado su futura gloria. Esto convierte a César en uno de los personajes históricos que más ha influido en la historia del mundo entero. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.